el mensaje de la palabra de Dios. Estamos estudiando la carta de Santiago, versículo a versículo. Ya hoy es la lección número 4 y de verdad yo espero con todo el corazón, hermanos, que mantengamos la reverencia, la adoración al Señor y que podamos tomar anotaciones del culto, del mensaje, y que usted pueda ahí en la transmisión, usted tiene la lección a mano, pueda ir comentando detalles de la transmisión, diciendo amén, no escribiendo un fuerte amén, ¿verdad? Con el bullying que me han estado haciendo, porque yo siempre digo, escriba bien fuerte amén, ¿verdad? Algunos dicen que ya quieren hasta romper el teclado y todo eso, ¿verdad? Pero bueno, vamos a empezar. Y el texto de hoy, la semana pasada quedamos, el domingo anterior, quedamos en el versículo número 11. Hoy vamos a estudiar los versos del 12 al 16 y vamos a leerlos en este momento. Y yo, por favor, espero que usted tenga su Biblia ahí a mano. Vamos a leer la palabra del Señor en este momento. Dice así la Biblia, Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Hermanos, amados hermanos míos, no erréis. Y ese es el tema de esta noche. Y le voy a pedir que pongamos mucha atención a la enseñanza de la palabra de Dios. Pero vamos a ver si estamos conectados. Voy a hacer 3 preguntas muy rápidamente. Quiero ver los comentarios. Esto no es un juego. ¿Quién era Santiago? ¿De quién era conocido o familiar Santiago? ¿Quién era Santiago? Estamos haciendo un repaso. Vamos a ver. De lo que hemos aprendido, a ver si hemos estado poniendo atención. ¿Quién era Santiago? El escritor de la carta de Santiago. ¿Quién era Santiago? Ahí vamos a ver, esperamos ver las respuestas de quién era este hombre. Gracias a Dios hay 50 dispositivos conectados. Santiago, ¿quién era? ¿Está bien, hermanos? Entonces espero por favor que estén ahí comentando, ¿de acuerdo? ¿Quién era Santiago? Ya tenemos el primer mensaje, el hermano Jimmy acaba de poner, el hermano de Jesús, medio hermano de Jesús, hermano de Jesús, muy bien, excelente, hermano de Jesús, medio hermano de Jesús, hermano de Jesús, muy bien, hermano de Jesús, me parece muy bien. Ahora, otra pregunta, ¿con qué otro nombre era conocido Santiago? ¿Cuál era el otro nombre que se le conoce en el Nuevo Testamento? ¿De acuerdo? Esa es la otra pregunta. ¿Con qué otro nombre lo conocemos a él? ¿Está bien? Jacobo, muy bien, ahí está la respuesta, ¿verdad? Jacobo, excelente, vamos bien. Jacobo, hijo de María, hermano de Jesús, muy bien. ¿Cuál es el otro nombre en el que conocemos a nuestro escritor de la carta? Santiago, era Jacobo. Don César acaba de contestar, muy bien, excelente. Acaban de poner ahí hijo de José y María. Bueno, muy bien, Jacobo era el otro nombre. No, Jacob es Jacobo, ¿verdad? Porque Jacob es otro nombre. Jacobo, aquí va a contestar Hazel, muy bien, excelente. Ahí vamos, excelente. Ahora, ¿cuándo fue que Jacobo se convirtió al cristianismo?
Esa es la pregunta, don Santiago. ¿En qué momento se dio la conversión? Era hermano de sangre de Cristo, pero no creía en Él. ¿Verdad que sí? ¿Cuándo fue que Santiago se convirtió en creyente? Esa es la otra pregunta. Entonces, ahí ven, hermanos, ahí contestando. ¿Cuándo fue que el personaje bíblico que estamos tratando y estudiando, la epístola de él, cuándo fue que él se convirtió en creyente? Estamos haciendo un pequeño repaso, ¿verdad que sí? Entonces, quiero ver, anoten ahí, escriban sin pena. ¿Cuándo fue que Santiago se convirtió en creyente? Después de la muerte de Jesús. Muy bien, escribió don César. Después de que lo vieron morir, pero ¿cuándo fue? Después de que Jesús murió. Ok, sí, Jesús murió, pero yo creo que ahí falta un detallito. Después de la muerte de Jesús están poniendo más o menos, digamos que en un examen con esa respuesta se sacarían como un 80, por decirlo así, ¿verdad? Sí es cierto, Jesús murió, pero esa no es la respuesta 100% correcta. Después de la resurrección de Jesús, exactamente, Amanda Ruiz acaba de contestar bíblicamente, ¿verdad? Después de que vio a Jesús resucitado. Es cierto, Cristo murió en la cruz, pero si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra predicación y vana también sería nuestra fe, ¿verdad? Entonces es después de que vio a Jesús resucitado. Él se convirtió en creyente e inmediatamente después de ver a Cristo resucitado. Y después de que se le apareció personalmente, después de la muerte de Jesús, excelente, vio a Cristo personalmente. ¿Y en qué se terminó convirtiendo Santiago? Él se convirtió en creyente, su vida quedó igual después de eso. ¿O qué terminó siendo Santiago? Excelente, doña Lilian, cuando pudo ver a Jesús resucitado. Doña Andrea acaba de comentar, después de que Jesús resucitó correctamente. Y luego de que vio resucitar a Cristo resucitado, Santiago se convirtió. ¿Y en qué se llegó a convertir Santiago? ¿En qué llegó a convertirse él? La última pregunta ya, antes de continuar y empezar la lección. Estamos aquí conversando un ratito, compartiendo, ¿verdad que sí? Tengo que contar, pero lo voy a hacer ahora al final del culto, una anécdota de mi esposa, doña Diana. Algo que acaba de pasar. Estoy tratando de contenerme la risa aquí en el púlpito, pero voy a hacerlo ahora al final, ¿verdad? Porque ella, no sé si ustedes han visto cuando yo dije algo en inglés, cuando le cantaron a don Harold feliz cumpleaños y yo dije en inglés, ¿verdad? Que doña Cindy le escribió en inglés happy birthday y todo eso, se burló de mi mal inglés y todo el mundo empezó a hacerme bullying. Tengo una anécdota que contar ahora al final del culto con respecto a mi esposa, ¿verdad? No, dice Jocelyn, fue un apóstol. No, apóstol no fue, eso lo pusimos en la lección. Apóstoles son 12 y Santiago no era apóstol, se convirtió en pastor de la iglesia, el máximo líder o el pastor de la iglesia en Jerusalén, uno de los principales líderes de la iglesia primitiva. Pero así es como aprendemos y así es como vamos saliendo de dudas. Muchísimas gracias. Ahí está doña Diana escribiendo, amor, no, porfa, sí lo voy a hacer, pero no voy a perder el propósito, lo voy a contar ahora al final. Los que están acá o los que están en la transmisión, si al final usted ve que se me está olvidando contar algo de mi esposa, por favor, me acuerdan, ¿de acuerdo? Vamos a empezar ahora sí con la lección y de una sola vez. Se convirtió en el líder de la iglesia, así es, muy bien, de Jerusalén. Vamos a la introducción. ¿De acuerdo? Ahora al final voy a contar la anécdota de doña Diana. Me estaba llamando y me mandando mensajes en medio culto de cosas que no estaban pasando acá, ¿verdad? Entonces ahora les voy a explicar un poquito qué es el detalle, ¿verdad? Dice la introducción. Ya, vamos a concentrarnos, ¿está bien? Dice ahí la introducción de la lección. Espero que usted la tenga abierta. El tema de esta noche es la lucha del creyente contra su pecado. Y yo necesito, por favor, toda la atención
de la iglesia en este momento, porque vamos a entrar en un tema muy fuerte y yo espero que todos estén con los sentidos bien ejercitados poniendo atención a la palabra del Señor. Dice ahí la introducción: todos nosotros venimos de una naturaleza caída y pecaminosa. Todos nosotros venimos de una naturaleza caída y pecaminosa. David lo dijo en el Salmo 51: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Traemos, y esto es teología y eso es lo que creemos, en nuestro ADN, desde el momento en que nacemos, traemos la maldad a causa del pecado que introdujeron Adán y Eva en el mundo. Y dice el libro de Romanos, el capítulo número 5, el versículo 12, que así como el pecado entró en el mundo por un hombre, así el pecado y la muerte pasaron a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Y esa es nuestra naturaleza, mis hermanos, ¿verdad que sí? Por esa razón, esa fue la razón, nuestro pecado contra Dios, que lo traíamos impregnado desde nuestro nacimiento, fue la razón que nos llevó a arrepentirnos, ya que pecando estábamos totalmente perdidos. Y eso no lo olvide. Todas las personas que han nacido sobre la faz de la tierra, si somos todos pecadoras y estábamos totalmente perdidos. Sin embargo, Cristo vio nuestra desolación, nuestra desazón y nos amó y se entregó en el Calvario para darnos vida eterna a cada uno de nosotros. Y debemos dar gloria al Señor porque Él se dignó a perdonar cada uno de nuestros pecados. Nosotros, al ver su gran amor, caímos arrepentidos, rogando en oración su misericordia. Espero que estemos siguiendo ahí la lección. Pedimos clemencia y perdón, y Él nos lo otorgó. Y gracias a ellos somos sus hijos y tenemos un lugar en el cielo. Y esa es nuestra bendición, que aun siendo pecadores, nos arrepentimos y Cristo nos otorgó perdón. Luego de nuestra conversión, de que fuimos salvos, inicia lo que llamaremos la batalla de dos naturalezas. Y esto es muy importante que lo comprendamos, ¿ok? Cristo nos salvó, nos redimió y comenzó luego de nuestra salvación la batalla de nuestras dos naturalezas. Por un lado está nuestra vieja naturaleza, egoísta, llena de vicios, que adquirimos en nuestro pasado sin Dios. Esa es la naturaleza que nosotros adquirimos con el ADN con el que nos desarrollamos. La naturaleza egoísta y llena de vicios y pecados que fue adquirida en nuestro pasado sin Dios. Y una vez salvos, esa vieja naturaleza no desapareció. Y eso es muy importante que lo comprendamos en esta noche. Y para poder hacerlo, le voy a pedir un momento que nos salgamos de Santiago y vamos a ir al libro de Romanos, el capítulo número 7. Por favor, vamos rápidamente a Romanos, el capítulo número 7. Romanos, el capítulo número 7. Versículos del 15 al 25. Hermanos, pónganme mucha atención. Cristo perdonó nuestros pecados, pero la naturaleza que traíamos sigue estando en nosotros. Es el viejo hombre. Y dice Pablo, quien fue salvo y quien fue comprado por la sangre de Cristo, al igual que usted y que mi persona, lo siguiente, en Romanos 7:15. Mucha atención, léalo por favor conmigo, vamos juntos. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago.
Y él está hablando como convertido, como hijo de Dios. Lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Esa es nuestra naturaleza vieja, hermanos. Así venimos desde que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre. En nuestra carne no mora el bien. Usted ha escuchado a las personas decir, es que esa persona sí es buena persona. No, hermanos, en el bien no mora en nosotros. Porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y esa es la batalla a la que entramos todos los creyentes una vez que fuimos convertidos y salvos. Tenemos por un lado la batalla de la vieja naturaleza egoísta, llena de vicios. Y si no tenemos cuidado, ella nos puede hundir y nos puede quitar absolutamente todo. Por otro lado, está la nueva naturaleza. Esa naturaleza que adquirimos al ser perdonados, salvados y santificados a través de Jesucristo. Y gloria al Señor. Y espero que escriban fuerte amén. Sí, estoy diciendo fuerte amén nuevamente. Póngalo ahí. Gloria al Señor, que a través de Jesucristo fuimos salvados, perdonados y santificados, porque si no hubiese sido por Jesucristo, nos quedaríamos solo con la naturaleza de pecado que nos conduciría al lago de fuego. Sí, mi hermano, si usted es creyente, debe entender que Cristo luchó, batalló y venció por sus pecados. Y espero que todos estén siguiendo acá. Si usted es creyente, debe entender que Cristo luchó, batalló y venció por sus pecados. Y vea lo que viene ahí en mayúscula. Pero es su responsabilidad domar la vieja naturaleza y someterla al señorío de Jesucristo. Lea por favor, mi hermano, y escuche lo que estoy diciéndole. Cristo batalló, venció, luchó por nuestros pecados y los perdonó todos. Pero es su responsabilidad y mi responsabilidad como creyente domar la vieja naturaleza y someterla al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Sí, hermanos. Debemos humillarnos día a día a sus pies y pedirle a Cristo que sea Él el que nos gobierne. Ahora, ¿qué es lo que significa todo esto? Que la vieja naturaleza tratará de dominarle después de su conversión a Cristo. La vieja naturaleza tratará de dominarle después de su conversión a Cristo. ¿Por qué así? ¿Por qué Satanás, después de que fui salvo, se ciñe con nosotros y se sigue metiendo con nosotros y quiere que pequemos contra Dios? ¿Cuál es la razón de ello? Bueno, porque al ser salvo, escúcheme mi hermano, al ser salvo, usted
pasó a formar parte de la familia de Dios. Y si usted es parte de la familia de Dios, escriba ahí. Yo quiero que participemos porque me gustaría tener la capilla. Ahorita estoy aquí en el púlpito y la capilla está vacía. Pero que me gustaría en este momento, si estuviera todo el mundo, que juntos dijéramos amén. Gloria a Dios. Quiero que todos pongan: yo formo parte de la familia de Dios. Si usted es salvo, escríbalo ahí, por favor. Yo formo parte de la familia de Dios. Y si hay 53 dispositivos, me gustaría que todas las personas puedan comentarlo. Yo formo parte de la familia de Dios. Escríbalo ahí, por favor. El momento en que fuimos salvos, pasamos a formar parte de la familia de Dios. Por lo tanto, inmediatamente al pasar usted a formar parte de la familia de Dios, se ha convertido automáticamente en enemigo de Satanás. ¿Comprende usted eso, mi hermano? En el momento en que usted fue salvo, usted automáticamente pasó a convertirse en un enemigo de Satanás. Y él, como enemigo de Dios, va a tratar de destruirle. Escúcheme, por favor. Usando la misma estrategia que utilizó en Edén con Adán y Eva. Satanás siempre, desde que Dios plantó a Adán y Eva en el huerto, ha usado la misma estrategia para destruir nuestra relación con Dios. Y es hacernos morder el fruto del pecado para que nuestra relación con Dios se dañe. Y siempre ha sido igual. ¿Cuál es la mejor manera que tiene Satanás para destruirnos como hijos de Dios si somos sus enemigos? Usando la misma estrategia que usó en Edén, haciéndonos morder el fruto del pecado para que nuestra relación con Dios se dañe. El tema de hoy es vital para el cristianismo genuino. Escúcheme, mi hermano, si hay algo con lo que todos los cristianos luchamos día a día, es con nuestra carnalidad y nuestra mundanalidad. Nadie, no hay un solo creyente que entre por esa puerta de la IBB Tres Ríos que no luche todos los días contra su mundanalidad y su carnalidad, contra su viejo hombre. Y el que diga que no tiene luchas contra su viejo hombre, miente. Sí, mis hermanos, la manera en cómo lidiamos con eso día a día, vea la lección, por favor. La manera en que lidiamos con nuestra vieja naturaleza día a día es la evidencia número uno que nos indicará si realmente hemos sido salvos o no. Si usted me dice: pastor, para usted, ¿cuál es la evidencia número uno de que una persona ha pasado de muerte a vida y realmente es un convertido? Es en cómo tratamos el pecado. La forma en que enfrentamos el pecado es la evidencia primordial de una verdadera conversión. No como cantamos, no cuánto dinero damos. La evidencia, lo que nos mostrará realmente si somos convertidos, es cómo tratamos el tema de nuestro pecado. Ya que un creyente entiende que a partir del día en que fue salvo, inició una batalla por el control de su mente y corazón, que le llevará a honrar a quien le salvó o le llevará a humillarle. Un creyente convertido, mi hermano, jamás desea quedarse igual, practicando los mismos pecados por los cuales se arrepintió, ¿verdad? Por eso iniciará un proceso de santificación, donde la Biblia, la oración, la verdadera adoración, entregar sus talentos
al cuerpo de Cristo y el fruto del Espíritu Santo se comienzan a volver notorios en la persona. Es cierto, mi hermano, después de que fuimos salvos no seremos perfectos de un día para otro, pero tampoco podemos decir que somos iguales. Y la persona que dijo entregarse a Cristo y se queda igual a como era antes de entregarle su corazón a Él, posiblemente es que nunca se ha entregado genuinamente al Salvador. Es imposible, y ahí está en mayúscula en su lección, que un verdadero creyente que se sienta cómodo con el estilo de vida que precisamente fue lo que llevó a Jesús al Calvario. No puede. Un creyente jamás se va a sentir cómodo con un estilo de vida que precisamente fue lo que llevó a su Salvador al Calvario. El pecado que mora en mí debe ser erradicado. Y eso es una convicción que debe tener todo creyente. Y si usted tiene hoy el deseo de comenzar a erradicar su pecado, ponga mucha atención a esta lección y poder vencerlo, porque ese es el tema de esta enseñanza. Vamos a volver al libro de Santiago, el capítulo número 1, rápidamente. Santiago, capítulo número 1. ¿Cómo tratamos el pecado? Es la evidencia de nuestra conversión o de que no nos hemos convertido realmente. Santiago 1. Y Santiago muy genuinamente y habla directamente de este tema. Dice el versículo 12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La conversión puesta a prueba, ese es el punto 1 de la lección. Estamos ahí y espero que nos estén siguiendo, ¿verdad que sí? Dice ahí la lección: la mejor manera de demostrar que somos nuevas criaturas es comenzando a amar aquello que Dios ama e iniciar a alejarnos de las cosas que Dios odia. Sígame ahí, por favor. La mejor manera de demostrar que somos nuevas criaturas es, y si usted es un creyente, la evidencia número 1 de que es un creyente es que usted va a comenzar a amar las cosas que Dios ama y va a comenzar a alejarse de las cosas que Dios odia, hasta el punto, y ese es el punto máximo, de llegar a repudiarlas también. Y si hay algo que Dios detesta, mis hermanos, es nuestro pecado. Eso es lo que Dios odia. Y si usted quiere demostrar su conversión y quiere asegurarse de su salvación, debe analizar muy bien, muy bien cómo está tratando su propio pecado. Santiago menciona, dice ahí la lección, que la forma de vencer es soportando, y literalmente significa resistiendo la tentación. Esto nos da a entender, hermanos, que soportar la tentación o luchar contra la vieja naturaleza no es algo fácil ni algo sencillo. No es nada más tirarnos a una hamaca y decir qué fácil es ser cristiano. Santiago usa la palabra soportando, resistiendo la tentación. Nuestra conversión se puede medir por la manera en que evitamos, huimos, peleamos y actuamos contra el pecado. Y ahí es donde se mide la conversión de un creyente. Santiago nos dice: bienaventurado es el varón que soporta la tentación. La manera en que usted pelea de rodillas y actúa contra el pecado, mi hermano, es la evidencia de su salvación. En 2 Timoteo 2:22, Pablo le dijo a Timoteo:
huye de las pasiones juveniles y sigue la fe, la justicia, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Ahí está la conversión. Un creyente entiende que ha iniciado desde el mismo día de su salvación una batalla contra el viejo hombre. Y la clave es huir y resistir, batallar contra el pecado. Ahora, vea lo que dice el punto 1.3. No olvidemos, mis hermanos, que Santiago le está escribiendo a personas bajo la persecución. Y eso ya lo hablamos y no nos vamos a detener en ello. Esto quiere decir que, escúcheme muy bien, ni siquiera los momentos difíciles son razones justificadas para pecar. Santiago le está escribiendo a gente en dispersión. En momentos difíciles, él dice, hay que soportar la tentación. Por ejemplo, vamos a traernos este versículo a nuestros días de hoy en día. Ahí hay algunos ejemplos. Esto de la cuarentena me da unas ansias que solo la cerveza me la quita. ¿Cómo? ¿Cómo? No tengo nada que hacer. Voy a ver pornografía. ¿Cómo? No soporto la situación con mi cónyuge. Necesito ir a disfrutar con otra persona. Ir a tomarme algo, salir con él, salir con ella. ¿Cómo? Es que sí, pasó ya esa mujer, ese hombre ahí en la casa todos los días viéndolo. No, necesito distraerme. Voy a ir. No, hermano, un momento. No hay excusa justificable para ofender el nombre de nuestro Dios, ni siquiera en los tiempos de pruebas. Estar encerrado y de mal humor. Estar encerrado me pone de un humor pésimo. Por eso maltrato a mi familia, a mi esposa, a mi esposo y a mis hijos. Y yo soy así y así me voy a morir. ¿Cómo, hermano? No hay razón que justifique el pecado. Nada justifica nuestra falta de dominio propio. Un creyente sabe que todas esas áreas son posibles de someter bajo la poderosa mano de Dios a través de la oración. Como lo vimos el domingo en la mañana. Si usted tiene todos estos problemas, en vez de ir a tomarse una cerveza por la ansiedad, en vez de ir a fumarse un cigarro, en vez de meterse a ver pornografía, en vez de ir a buscar otro hombre, otra mujer para desestresarse, Dios nos dice cuál es el remedio para dominar nuestra vieja naturaleza. Y fue lo que dijo en el versículo 5: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Él dará abundantemente y sin reproche. Sí, mis hermanos, Santiago dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Eso significa que será 3 veces dichoso 3 veces por vencer el pecado. Y las 3 bendiciones que yo veo por vencer el pecado son las siguientes. Estamos estudiando el versículo 12, ¿verdad que sí? Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Una persona bienaventurada tiene 3 beneficios. Dichoso 3 veces. ¿Y cuáles son los 3 beneficios de luchar contra el pecado y vencerlo? Se los voy a decir. Primer beneficio: al no pecar, inmediatamente el hecho de no pecar significa recibir la bendición de Jehová. Y yo no sé usted qué prefiere, hermanos, pero si hay algo que yo anhelo, que yo deseo, es que Dios se agrade de mi alma, que Dios se agrade de mi vida, que Dios tenga misericordia de mí. Si yo no cedo contra el pecado,
voy a tener la bendición de Jehová. Y si hay un versículo que usted debería guardar en su corazón, es este, el que sigue y el que está ahí en la lección. Por eso los escribí, para que no andemos por todo lado en la Biblia y no perdamos mucho tiempo. Proverbios 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hay personas, hermanos, que llevan palo y palo y palo y palo, y les va mal, y les va mal, y les va mal siempre. ¿No será porque están sumergidos en el pecado? La Biblia dice: bienaventurado el hombre, la mujer que soporta, que resiste y vence la tentación. Y el versículo dice: ¿cuál es la primera bendición? Pues al no pecar, Dios está de mi lado, Dios me va a bendecir, y la bendición de Jehová es la que enriquece. Como mi hermano, yo voy a recibir de la poderosa mano de Dios su gracia, las lluvias de gracia que entonamos, si preferimos habitar en el pecado, si preferimos consumirnos en la pornografía, en el licor, en los gritos, en el vicio. La bendición de Jehová es la que enriquece. Y si usted quiere la bendición de Jehová, debe tener una vida santa y una vida íntegra, mi hermano. Ahí está la bienaventuranza número 1. Número 2, para mí esta es una de las más importantes, no porque esté de segundas menos importantes. El hecho de no pecar y de resistir la tentación me va a hacer bienaventurado por lo siguiente: no sufriremos castigo por el pecado. Si usted no peca, por ende no va a pasar las consecuencias del pecado. Y tal vez usted me dice: pastor, ¿qué tiene de mal una mentirita blanca? ¿Qué tiene de mal un pecadito? Bueno, mi hermano, no me crea a mí. Vea lo que dice la Biblia en el Salmo 39. Dice el Salmo 39:11: con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Antes de pecar, hermanos, recuerde que todo pecado va a traer consecuencias devastadoras a nuestra vida. Y una bendición de no pecar es que no voy a tener que enfrentar las consecuencias del pecado. Y siempre que usted esté en medio de la encrucijada, de la decisión, si le peco contra Dios o no peco, mejor váyase, aunque cueste, por el camino de Dios, en obediencia al Señor, dominado por el Espíritu Santo, porque si no peco no voy a perder, voy a recibir bendición. Si peco, dice la palabra de Dios en el Salmo 39:11, que seré castigado y seré corregido, y Dios va a deshacer como polilla lo que más amo y lo que más estimo. Hermanos, las consecuencias y el precio del pecado siempre van a ser muy altas y siempre serán más grandes de lo que nos imaginamos llegar a pagar alguna vez. Al no pecar, no seremos dañados. Al no pecar, no perderemos lo que amamos. Al no pecar, vamos a recibir la bendición de Jehová. Y número 3, una persona que no peca, sino que soporta la tentación, dice la Biblia, recibirá un hermoso galardón. Dios reconoce sus vencedores. ¿Usted cree, mi hermano, que Dios no observa que usted está luchando contra sus adicciones que trae la vieja naturaleza? Muchas personas pensamos que estamos solos. No, mi hermano, la Biblia dice que vamos a recibir la corona de la vida. Y yo no sé usted, hermano, pero escriba amén ahí en su dispositivo, en su teléfono, aquí en la transmisión. Pero qué gran honor es recibir un galardón de parte de Dios. Si hay algo que yo quiero escuchar, son las palabras: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero la Biblia dice que una de las bendiciones de no pecar contra Dios es que voy a recibir de la misma mano del Señor la corona de la vida y la voy a poder devolver a sus pies, porque solo Él es digno de honor y gloria. ¿Verdad que sí? Qué gozo es saber eso. Santiago dice en el versículo 13: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie.
Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Esto es muy importante que lo entendamos. Escúcheme muy bien, hermanos. Dios puede ponernos a prueba. Usted tiene que entender eso. Porque Él es Dios. Y Él puede hacer lo que Él quiera con nosotros. ¿Verdad que sí? Él puede ponernos a prueba. Ya lo leímos en Santiago capítulo número 1, versículo 2. Hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dios puede ponernos a prueba, porque Dios usa las pruebas para desarrollar en nosotros el carácter de Cristo. Ya eso lo vimos el domingo, no lo vamos a repasar ahorita, como vimos en la lección 2 el domingo. Lo que Dios nunca hará es llevarnos por un camino que lo va a llevar a Él a ofender su santidad. Él es 3 veces santísimo y nunca deseará ver dañada la relación entre nosotros y Él. Dios nunca ha querido que nuestra relación se dañe. Es absurdo que mucha gente diga: Señor, ¿por qué usted me manda estas tentaciones? ¿Por qué usted me manda esto? Usted sabe que yo soy débil, Señor. Hermanos, no le echemos la culpa a Dios de nuestras debilidades espirituales. No es culpa de Dios. Santiago hace una aclaración muy importante en el versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios es 3 veces santísimo y nunca deseará ver dañada la relación entre nosotros y Él. Y lo único, hermanos, escúcheme muy bien, lo único que daña mi relación con Dios es mi pecado. Si es lo único que daña mi relación con Dios, es absurdo que Él me tiente para yo caer en el pecado. Lo único que daña la relación mía como hijo de Dios con Él es el pecado. Por lo tanto, nunca vendrá de su parte un intento por hacernos caer. Y esa es una aclaración a la que todos tenemos que llegar. Es por esa razón que no podemos culpar a Dios de nuestra mala conducta o lujuria. Dice: yo soy hijo de Dios, ¿cómo se atreve Él a ponerme esa mujer en el camino? ¿Qué es lo que quiere el Señor probar en mí? No, hermanos, no es Dios. Dios lo que nos ha dejado es su Santo Espíritu. Amén, hermanos. Para vencer la mentalidad humanista, los deseos carnales y nuestra propia mundanalidad. ¿A qué me refiero con que Dios nos ha dejado su Santo Espíritu para vencer la mentalidad humanista? Por ejemplo, ¿cómo es que alguien dice? Esto es un ejemplo. Dios me está mostrando que debo abandonar mi matrimonio para irme a vivir con otra persona que sí me entiende. ¿Cómo es que nosotros metemos a Dios para justificar los pecados, hermanos? ¿En qué momentos caímos en eso? Yo he escuchado a gente decirme: don Alex, es que yo creo que la voluntad de Dios es que yo me aleje de esa persona y que me vaya con esta otra persona que sí me entiende, que sí me valora, que sí me ama y que sí me respeta. ¿Cómo eso va a ser la voluntad de Dios, hermanos? Eso no es así. No usemos a Dios para justificar nuestros más carnales instintos. Dios es santísimo, Él odia el pecado y Dios nunca va a hacer nada que nos lleve a que nuestra relación con Él se dañe. Si entonces no es Dios el que me tienta, ¿cuál es la razón de mi pecado? ¿Por qué, si soy hijo de Él, soy tentado? ¿Y cuáles son las consecuencias del pecado? Bueno, vea lo que dice Santiago 1:14.
sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces las concupiscencias, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte. Escúcheme bien, mi hermano. Satanás odia tanto a Dios que él va a tratar de destruir a su pueblo, tanto a su pueblo como a su obra. Y Satanás puede hacer que la obra de Dios merme si el pueblo de él comienza a andar en pecado. Y siempre ha utilizado la misma estrategia para lograr su cometido. Es hora de que entendamos cuál es la estrategia de Satanás, hermanos. Siempre ha sido la misma. Desde Edén, el diablo ha tomado nuestros propios deseos, aquellos que se ven bien, aquello que se ve bien y nos gusta, pero son desobediencia a Dios, para usarlos en nuestra contra y ponernos a pagar las consecuencias de ello. Siempre ha actuado igual desde Edén. Nos seduce con algo agradable que es desobediencia a Dios, para luego que mordemos su engaño y caemos, usar eso en nuestra contra y ponernos a pagar las consecuencias del pecado en el que caímos. Nosotros como personas humanas experimentamos tentaciones. Y esto es muy importante que lo entienda, mi hermano. A causa de las fortalezas que Satanás levantó en nuestra vida para que Jesús no entrara. Hubo un momento en mi vida y en su vida cuando nosotros no conocíamos a Cristo. Y Satanás levantó fortalezas para que Cristo no rompiera sus muros. Tal vez usó la droga, tal vez usó el alcohol, tal vez usó los pecados sexuales, tal vez usó la inmoralidad, tal vez usó el homosexualismo, el lesbianismo, el enojo, la frustración, la envidia, los celos, la lujuria. Todos los pecados de la carne. Y Satanás, cuando nosotros pertenecíamos a su familia, levantó fortalezas, murallas muy altas con esos pecados para que Cristo no entrara. Pero no logró su cometido, porque Cristo es capaz de botar cualquier muralla de pecado, porque Él es todopoderoso. Y donde abundó nuestro pecado, la Biblia dice, y recuerde muy bien esto, mi hermano, donde abundó su pecado, quiere decir que cometimos antes de Cristo muchas iniquidades, sobreabundó su gracia. Entonces póngame mucha atención aquí, porque necesito que me entienda esto. Esos pecados que levantamos en nuestra vida, esas fortalezas que fueron erguidas en nuestra vida sin Dios, esos pecados que nos fascinaban siendo impíos, una vez redimidos, se convierten en nuestros principales enemigos, ¿sí o no? Entienda la estrategia de Satanás, hermano. Los pecados que nos fascinaban siendo impíos, una vez redimidos, se convierten en nuestros principales enemigos. Por lo tanto, si queremos crecer en la gracia de Dios, son precisamente, escúcheme mi hermano por favor, si queremos crecer en la gracia de Dios, son precisamente esas cosas que amábamos lo primero que debemos destruir en nuestras vidas. Si usted quiere crecer en la gracia del Señor, lo primero que tiene que hacer y centrarse es en destruir y en tratar esos pecados que nos fascinaban y que Cristo ya perdonó. Así es como comienza el proceso de santificación.
Si su pecado era el alcohol, pues céntrese, mi hermano, como nuevo creyente, toda su energía y todas sus fuerzas en usar las armas espirituales para vencer ese pecado. Porque Santiago nos dice que nosotros somos tentados por nuestra propia concupiscencia. Esos son los deseos carnales que traíamos y que adquirimos con nuestra vieja naturaleza. Si usted quiere como creyente crecer en la gracia de Dios, y por eso es que muchos cristianos no crecen, no saben enfocarse. Usted debe enfocar sus debilidades, hermano. Hay creyentes que tienen 10 años de ser salvos y siguen practicando pecados que ya tuvieron que haber dejado. ¿Sabe por qué? Porque no se han centrado y no han entendido que esas cosas que amábamos, Dios las odia y debemos trabajar en ellas para cambiarlas. ¿Me estoy dando a entender, mi hermano? Son precisamente esas cosas que amábamos lo primero que debemos destruir en nuestras vidas, ya que si no lo hacemos se van a convertir en nuestra afrenta. Por eso hay tanto creyente con subes y bajas emocionales, con subes y bajas espirituales, una semana en victoria, 4 meses en derrota, porque no hemos comenzado nosotros a enfocarnos, a tratar y a vencer aquellas cosas que se convirtieron en nuestro pecado. Recuerde algo, mi hermano, y esto es muy importante que lo entienda. No es pecado sentir debilidad ni ser tentados. Cristo fue tentado. La Biblia dice, y Santiago lo deja muy claro, cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es normal. No se sienta el peor, hermano. Dios entiende su lucha, sus batallas y las mías. Todos los creyentes vamos a experimentar tentaciones a causa de las fortalezas que levantamos en nuestra vida para que Cristo no entrara. Sí, mi hermano. Nosotros experimentaremos tentaciones. Las vamos a experimentar y no es pecado sentir debilidad ni ser tentado. Siendo creyentes, si usted tenía problemas y su adicción era el alcohol y usted aceptó a Cristo en su corazón y fue salvo, no es creyente un día sentir unas ansias y un deseo por volver a tomar. Esa es la vieja naturaleza gritándole e instándole a ser esa persona que Cristo no desea que usted sea. Eso significa que usted entiende que ha entrado a una batalla y estamos en medio de las dos naturalezas. Pastor, ¿y cómo hago para que la nueva naturaleza venza sobre la antigua naturaleza? Pues muy sencillo, hermanos, tiene que ejercitarse en la piedad y en la gracia de Dios. Sí, mi hermano. Lo que sí es pecado es ceder ante la tentación y caer en ella. Eso es el pecado. Y vamos a tener luchas. Y Dios entiende nuestras batallas. Él se acuerda de nuestra condición. Él sabe que somos polvo. Él sabe que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por eso Santiago dijo, si alguno tiene falta de sabiduría, pida a Dios. Pastor, ¿qué debo hacer si estoy afrontando la tentación? Pues hínquese, mi hermano, póstrate ante el Señor y dígale, Dios, usted sabe que usted redimió mi alma de este pecado. Y esto hoy estoy teniendo una lucha y una batalla con Él. Por favor, Dios, deme la fuerza para vencer. Y la estrategia para vencer el pecado, ¿qué es? No ceder ante la presión y huir. Como dijo Santiago y como le dijo Pablo a Timoteo.
Sí, mi hermano, no erremos en nuestro pensamiento. Dice ahí la lección: Dios no desea arruinar a ninguno de sus hijos. La única manera en que un hijo de Dios puede arruinarse es a través del pecado. Y yo quiero que esa frase usted la guarde en su corazón. La única manera en que un hijo de Dios puede arruinarse es por causa del pecado. Las consecuencias del pecado pueden destruir matrimonios, pueden destruir la vida y el futuro de sus hijos. Yo he visto, mis hermanos, muchos siervos de Dios o ex siervos de Dios caer en el pecado de adulterio. Y si uno dijera, bueno, él arruinó su vida, no, pero arruinó su matrimonio, arruinaron a muchas personas de la iglesia. Pero ¿sabe qué es una de las cosas más tristes? Ver a sus hijos resentirse con Dios, con los papás, y tomar un camino desviado de pecado. Sí, hermano, siempre las consecuencias de los pecados son más altas y más dolorosas. Nos van a llevar a decir que no valió la pena, que el deleite que nos produce estar en ese momento disfrutando de él. Yo quiero que usted se acuerde de eso. Siempre las consecuencias del pecado, el precio a pagar, es tan alto que cuando ponemos en balanza las consecuencias de nuestro pecado y el deleite que tuvimos disfrutándolo, se va a inclinar al dolor, a las lágrimas y al sufrimiento. Siempre algo va a morir en nuestra vida y nos dañará si vivimos sumergidos en pecado. Y eso es lo que Santiago quiere decirnos. Quiero terminar esta lección con dos afirmaciones que pueden darle claridad a su mente, mi hermano, y a la mía también. Y a mí me ayudó mucho. La conversión de un creyente se mide por su deseo de no ofender al Dios que le salvó. Ya que el creyente sabe que son precisamente esos pecados los que clavaron a su Dios en el Calvario. Un convertido desea en lo más profundo de su corazón no ofender al Dios que le salvó. Y va a entender que se ha metido en una batalla y en una lucha. Y va a enfrentar valientemente esas batallas. Porque sabe que esos pecados con los que lucha diariamente fueron precisamente los que llevaron a su Dios a morir en el Calvario. Un creyente, un verdadero convertido, tomará las armas espirituales y luchará y tratará de vencer la maldad y hará todo lo posible por no caer. Tomará las medidas que sean necesarias para no pecar. Así es como se mide la conversión. Cuando usted ve a un creyente batallando, deseando no ser la misma persona que antes, porque entiende que Cristo fue al Calvario por esos pecados. Y es cierto, es una lucha, hermanos, de todos los días. Es una batalla en la que no podemos dormirnos. Un convertido entiende que su deseo por abandonar el pecado y lo que ponga en práctica para lograrlo revelará si realmente es salvo. Si usted es una persona que dice, sí, yo me acuerdo que una vez yo levanté la mano y le pedí a Dios que entrara en mi vida, pero no lo ve luchando. No está luchando por su pecado, tratando de cambiarlo. No se ha postrado, no se ha inclinado, sino que va para abajo cada vez más. Entonces debe analizar la salvación, hermano. Amén. Un verdadero convertido se mide por su deseo de no ofender al Dios
que le salvó. Pero viene la otra parte. Entendemos que no somos perfectos. La conversión de una persona también se puede analizar cuando ésta ha pecado contra Dios. Yo quiero hacerle una pregunta, mi hermano. ¿Ha pecado usted contra Dios después de ser salvo? Yo sí. Yo sí. Sí, mis hermanos. Un verdadero convertido se mide y se puede analizar cuando ha pecado contra Dios. ¿Cuál es su reacción cuando ha pecado? ¿Cuál es la reacción del creyente cuando ha sufrido una caída? Hay caídas que son muy dolorosas. Hay caídas que son difíciles de digerir. Hay golpes que nos hemos llevado por nuestro pecado, por nuestra maldad, que nos han llevado a perder tiempo, dinero, amor de gente que nunca debimos de haber abandonado, que hemos derramado lágrimas. Sí, mi hermano, pero un convertido se mide también por cómo reacciona ante el pecado. Cuando está inmerso en un bache espiritual de frialdad. Porque ¿sabe algo, hermanos? La manera en que una persona trata su pecado habla mucho de la conversión de la persona. La forma en que el Espíritu Santo le guiará a postrar, pedirle perdón y misericordia, será muestra de una real salvación. Hermanos, sí, mis hermanos, es importante que admitamos nuestras caídas. Y yo no sé si usted, hermano, hoy está en el suelo. Si usted está ahí, es porque usted quiso llegar ahí. Pero usted quiere, hermano, que Cristo quiere verle ahí. Yo estoy seguro que no. Y le digo algo, hermano. Su deseo de abandonar ese estilo de vida es lo que va a determinar su conversión. Los verdaderos creyentes dan pasos a la santidad y van perfeccionándose con el paso de los años. Abandonan pecados y los abandonan luchando, porque no es fácil. Los verdaderos creyentes quieren ser verdaderamente libres de las adicciones. Se arrepienten por sus pecados y claman de rodillas no cederle más tiempo, más dinero a Satanás. Esa es la evidencia principal de una salvación tan grande. El deseo de perfeccionarnos. Pero ¿sabe algo, hermano? Es imposible caminar en la ruta de la santidad si, por ejemplo, en este tiempo que estamos así, teniendo estos cultos de esta manera, no hay reverencia al culto. ¿Cómo vamos a caminar hacia la santidad si en medio de los cantos,
en medio de la prédica nos levantamos a cocinar, nos salimos de la transmisión por contestar un WhatsApp, nos ponemos y estamos viendo la transmisión y un partido, una serie al mismo tiempo. Satanás no está jugando, hermano. Satanás quiere destruirlo. Y Satanás va a usar esos pecados que usted amó para arruinarle. Y la única manera de vencer, hermano, es permitiéndole a Cristo gobernar y someternos a su señorío. ¿Cómo se hace eso, pastor? Hay que ser reverentes a la palabra de Dios. Por eso para mí es súper importante que en este tiempo estemos metidos en el culto. Hermanos, disciplinémonos. No se salga de la transmisión y se vuelva a meter, no ande por aquí, por allá. Céntrese en la palabra de Dios, porque Dios tiene que hablarnos. No se tome a la ligera estas enseñanzas, porque estamos en una lucha de las dos naturalezas. La que a usted lo va a controlar más es a la que usted le dedique más tiempo. Y yo quiero hacer una invitación, yo sé que es complicada, pero la única manera que tenemos de hacerlo acá. ¿Podría usted comentar ahí, pastor? Yo tengo cosas con las que debo luchar. Y la lección de hoy me recordó que tengo que vencerlas. ¿Sería usted y tendría la humildad de escribir ahí y decir, pastor, yo tengo luchas? Y necesito vencer. Yo los puedo poner, no tengo ningún problema. Yo soy el primero. Yo como convertido confieso, y como hijo de Dios reconozco que si quiero perfeccionarme, hay luchas que tengo que comenzar a luchar ya. ¿Podría poner usted ahí? Hay cosas por las que debo luchar, pastor. Si Dios le ha hablado hoy, no tenga pena. Seríamos mentiras. Lo que Dios quiere ver es una iglesia, un pueblo deseoso de vencer el pecado. Esa es la evidencia de nuestra conversión. Yo tengo cosas por las que sigo luchando y necesito vencer. Amén. Primer comentario. No vamos a decir los nombres, pero sí es la verdad. Hermanos, dispongámonos a hacerlo. La evidencia de nuestro cristianismo número uno es cómo lidiamos con el pecado, con nuestro pecado, con nuestras batallas. Y me gustaría que si Dios le ha hablado hoy, usted ponga ahí en el comentario, pastor, yo necesito pedirle a Dios que tome el control de mis luchas. Yo tengo luchas que tengo que vencer. Amén. Todos los días tengo luchas para no pecar. Lo que va a determinar su conversión es su deseo de vencerlas. Amén. Gloria a Dios. Vamos a vencer, hermanos. Vamos a vencer. ¿Sabe por qué vamos a vencer? Porque Cristo ya venció por nosotros. Pero ahora somos nosotros los que debemos de luchar contra la vieja naturaleza. Y la manera de luchar es contra el pecado que mora en nosotros. No viendo los pecados de los demás, es midiendo los pecados nuestros. Y si usted es hijo de Dios, yo quiero retarle a vencer. Amén.
Muchos comentarios están entrando. Hermanos, no piense que todas las batallas están perdidas. Si es una adicción, pornografía, licor, drogas, hay que ponerse a trabajar en eso. Tengo luchas por las que debo vencer. No nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo llegaremos y no desmayamos. ¿Y sabe qué, mi hermano? Déjeme decirle algo. No tenga temor, porque puede ser que Dios le haya revelado, si usted en todo este tiempo no tiene un deseo de vencer el pecado, tal vez Dios lo que está revelándole es que usted no es salvo realmente. Ya ha llegado el momento de arrepentirse y de ser salvo de sus pecados y perdonado. Y con el Espíritu Santo dentro suyo, pueda ahora sí vencer. Y quiero lanzarle un reto a mi hermano amigo de la IBB Tres Ríos. No sé si podemos poner ahí el número de teléfono en pantalla mío. Tal vez lo pueden conseguir, por favor. A todas las personas que nos están viendo, escúcheme lo que le voy a decir, mi hermano. Si usted tiene años de venir a la iglesia, usted no tiene y confiesa que nunca le ha nacido luchar contra la vieja naturaleza. Usted ni lo ve malo hacerlo. Usted hay cosas que no ve malas. Yo no veo malo el licor, no veo malo toda esa fiesta, no veo malo andar con otra mujer, no veo malo la pornografía, no veo malo gritar, no veo malo pelear. Nunca me siento mal por eso, más bien lo disfruto. Uy, mi amigo, no importa cuántos años tenga usted de ser cristiano, de venir a la iglesia y de que su familia sea la iglesia. Le digo algo. Es tiempo de que analice su conversión. Y yo sé que es difícil lo que estoy diciéndole. Pero si usted, estas lecciones le han revelado que usted no tiene a Cristo, yo le voy a pedir un favor. Ahí van a poner mi número de teléfono en este momento. Escríbalo, por favor. Escríbame. No tenga miedo. Escúcheme, mi amigo. No tenga miedo. Si yo le pregunto hoy, usted, después de todas las lecciones que hemos visto, de cómo maneja usted las pruebas, de cómo maneja el pecado, ha llegado a la conclusión de que usted no es salvo, ahí está mi número de teléfono. Yo le pido que hoy me llame o me escriba y podemos hablar. Yo no estoy diciendo que usted ya es la peor persona. Le confieso algo, yo tuve que hacer eso. Yo creí que era salvo y viendo mi vida llegué a la conclusión a los 14 años de que no lo era. Y cuando me arrepentí, como tenía que hacer, y de verdad Cristo entró en mi corazón, sí, empezó una batalla, pero hoy yo puedo ver las decisiones que he tomado en mi vida después de ese día, y puedo decir, no soy perfecto, pero el Espíritu Santo está en mi vida y sí soy creyente. Y yo le invito, hermanos, porque Santiago lo que nos revela es las evidencias de una salvación tan grande. Si usted no tiene deseos de congregarse, no tiene deseos de abandonar pecados, no sabe afrontar las pruebas, tiene un carácter que nunca ha dominado, tal vez Dios le está indicando a través de su Santo Espíritu que lo que necesita es salvación. Yo no le pido que lo escriba aquí, pero sí que me llame por aparte. Ahí está el teléfono. Espero que esta lección haya sido bendición para su vida.
Quiero terminar cantando. No sé si podemos entonar el último corito que entonamos ahorita. Solo en Jesús. Le voy a pedir al pastor Don Harold que pueda prepararse en este momento. Y le pido por favor, con todo el corazón, hermanos, que recuerden que solamente postrándonos ante Él, humillándonos, pidiendo a Dios sabiduría, si tenemos al Espíritu Santo, podemos vencer cualquier pecado y tentación. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Verdad que sí?